El grito. La vida del autor del grito influyó decisivamente en su obra. El autor del grito fue un pintor y grabador noruego, llamado Edvard Munch. Sus obras tratan sobre la angustia, eso es decir mucho, etc. Especifica o aclara qué tipo de angustia. Estas influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Nació el 12 de diciembre de 1863 y murió el 23 de enero de 1944. Edvard Munch pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Cristianía. Cuando aún no había cumplido los 5 años, su madre murió a causa de tuberculosis. 9 años más tarde, su hermana Sofía, 2 años mayor que él, fallece de la misma enfermedad. Estos hechos ejercerán una influencia decisiva en su actividad artística. Sus tristes y angustiosas representaciones, basadas en obsesiones y frustraciones personales, abrieron el camino al desarrollo del expresionismo. Después de un año en la Escuela Técnica de Arquitectura, decide dedicarse a la pintura y se inscribe en la Escuela de Dibujo de Cristianía. Y ahí pasará algunos veranos pintando en la Academia la pintura al aire libre, paisajismo. Edvard Munch pintó su vida, la enfermedad, la muerte, el erotismo y la angustia. Su vida influye en la obra. Él buscaba expresar sus experiencias emocionales en el arte, ya que tuvo una complicada vida. Esto condiciona a muchos críticos del arte, que sienten que la ansiedad está estrechamente relacionada con la pieza más famosa de este artista. Vivió atormentado por la depresión y el alcoholismo, pero se negó a tratarse para poder pintar de primera mano el lado más oscuro del alma humana, obsesionado con la muerte y el pecado de perder la virginidad que le creó un permanente miedo al sexo y a las mujeres. La situación política y económica le afectó en los siguientes aspectos que luego detallaré posteriormente. El artista está en la cima de su reconocimiento y es adorado por los expresionistas como fundador de ese nuevo estilo, pero cuando aparece el gobierno de Hitler en los años 30 la situación se agrava con la llegada de los nazis. Casi todos sus compradores son perseguidos, bien por ser judíos o por sus ideas políticas liberales. Incluyó en artistas degenerados y confiscó muchas de sus obras. Fue objetivo de Hitler y que ese arte era fruto de judíos que el dictador odiaba. Lo censuró y le dejó sin clientes alemanes. Por suerte, amigos y admiradores del artista consiguieron llevarse muchas de sus obras a Noruega, hasta que la invasión nazi del país les obligó a esconderlas de nuevo. Esta obra transmite distintas sensaciones. El grito presenta una figura andrógina, es decir, un organismo que reúne los dos sexos en el mismo individuo. En primer plano, con un gesto de angustia que transmite gran expresividad y fuerza psicológica. La obra hace referencia a varios tipos de sentimientos. La escena donde se encuentra es un sendero con vallas que se aleja en perspectiva diagonal. En el fondo se pueden apreciar dos figuras con sombrero que aparecen ajenas a lo que ocurre con la figura principal. En el cuadro permanecen los colores cálidos de fondo. En el cielo, fluido y arremolinado, predominan los tonos naranjas. El sendero y el paisaje, por su lado, aparecen iluminados por una luz semioscura. Las formas se retuercen y los colores están dispuestos de una manera arbitraria. Antes que transponer la realidad, los colores buscan expresar un sentimiento de angustia y desesperación, más vivamente reflejada en la figura de primer plano, en la intensidad de su gesto de tribulación y espanto. El objetivo del pintor no es recrear la realidad, sino utilizarla para expresar un sentimiento de angustia y soledad. Es por tanto una obra donde prima lo expresivo sobre lo narrativo, siendo aquellos aspectos más negativos del hombre o la sociedad los que los atraen al pintor, donde además hay un estremecimiento de tristeza, con dolor desgarrador en el pecho, lenguas de fuego como sangre que cubre el fiordo negro, y azulado así es como se describe a su obra. Se considera la obra como un grito a la naturaleza, y por otra parte capta el sonido mediante el ritmo visual, donde además hay un estremecimiento de tristeza.
La técnica que usa es el óleo sobre lienzo, con una aplicación violenta de color. El color es una contraposición entre las gamas cálidas y frías, con una línea fuerte contraposición entre las líneas rectas diagonales de una zona izquierda y las ondulaciones constantes de la derecha. La luz es antinaturalista, sin un foco determinado ni empleo del claroscuro. Sus figuras son deformadas a través de constantes curvas dando un aspecto de llama, aunque la función del arte no es trasladar ideas concretas. Sí se puede expresar las emociones predisponiendo al espectador con una atmósfera. Esta obra parece más difícil de entender o de interpretar, que más parece pertenecer al arte contemporáneo, que no a una obra clásica, y puede ser por diferentes motivos, económicos, políticos, culturales, etc. Y todo esto en sí supone una sensación de desconcierto. Por ejemplo, de no saber leer correctamente una obra de arte. Es más habitual cuando nos enfrentamos a una de estas piezas de arte. Concluyo con esto que me faltan recursos y ponerme en la situación concreta para realmente entenderla, por los motivos que anteriormente he citado. Esta obra de arte pues es una tarde cualquiera, en la que se inspiró y se escuchaba el grito de un ser humano. Lo único que falta es el motivo del grito. El cuadro, después de haber estudiado a su artista y reflexionado sobre su obra, he aprendido muchas cosas interesantes sobre ella que no sabía. Me ha parecido curiosa por lo que transmite y un poco complicada a la hora de interpretarla. Conocía el grito, pero sabía muy poco sobre el artista, la sociedad y cultura de las que venía, dónde trabajó, sus viajes, sus vivencias, etc. Y dónde puede influir en mis impresiones la realidad del momento, la verdad de su tiempo y de la fuerza de la madre naturaleza. Todo esto me lleva a una mezcla de sentimientos. Es como una llamada con muchos significados, como angustia, sorpresa a la madre naturaleza, etc. Y nos recuerda una frase que dijo así: Leonardo da Vinci había diseccionado el cuerpo humano y que él intentó con todas sus fuerzas diseccionar el alma. Debió conseguirlo el artista porque el grito sigue resonando en todas nuestras angustias, donde influyen mis impresiones la realidad del momento y la verdad de su vida vivida durante ese tiempo.